fuerte aplauso a Dios, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a disponer ese corazón para que podamos hoy recibir la palabra de Dios y que podamos ser instruidos, que logremos descubrir enseñanzas que hagan que nuestro Señor Jesucristo sea formado en todos y cada uno de nosotros. Ese es el parámetro que hemos estado trazando de un tiempo para acá, y hemos estado tomando el Evangelio de Mateo para a través de él empezar a visualizar todas las enseñanzas de Jesús a través de sus experiencias, de sus parábolas, y que podamos nosotros descubrir esas enseñanzas, sembrarlas no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que podamos nosotros lograr que Jesús sea formado en todos y cada uno de nosotros. Así que acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Yo he titulado a esta enseñanza, Jesús es Dios. Así simplemente, Jesús es Dios. Es lo que hoy vamos a aprender a través de esta experiencia maravillosa del capítulo 14, del versículo 22 al 32. Así que la enseñanza básica, lo que Dios quería a través de mostrar este milagro, este portentísimo milagro. Usted va a ver que a veces nosotros leemos la Biblia nada más por encima y no nos damos cuenta del portento de poder de parte de Dios en la vida de Cristo, que estaba anunciando que Jesucristo era Dios encarnado. Mucha gente me dice, pues yo hasta que no vea a Dios no voy a creer en Él. Y yo siempre le digo, pues es que Dios ya vino, se hizo carne en Jesucristo y nadie lo recibió. Y dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen, vean lo que dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Así que si la gente quiere ver a Dios, pues dile, pues ve a Cristo, Él es Dios. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero a veces esa falta de nosotros de conocimiento, no le podemos dar nosotros explicaciones correctas a la gente. Pero apréndase eso, cuando la próxima vez le digan, hasta que yo no vea a Dios, pues es que Él ya vino. Y se encarnó. Y Jesucristo, dice Colosenses, es la imagen del Dios invisible. Así que a través de este pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 32, la enseñanza esencial de este pasaje es que los discípulos descubrieran que Jesucristo es Dios a través de mostrar un poder sobrenatural sobre las cosas naturales, sobre el viento, sobre la tormenta y sobre las mismas aguas. Eso solamente Dios lo puede hacer y Jesucristo lo hizo. Así es que vamos a leer, amados hermanos, Mateo 22 al 32. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Como ya he mencionado, hermanos, en enseñanzas anteriores, los falsos maestros siempre van a enfatizar y te presentarán más el milagro que la enseñanza principal. Aquí la enseñanza, hermano, no es exaltar el poder de Jesús. Aquí la enseñanza es que todos nos demos cuenta que Él es Dios. Así que cuando nosotros usamos de las reglas hermenéuticas correctas, de la exégesis, nosotros podemos descubrir los propósitos fundamentales, lo que realmente el autor, el Espíritu Santo, quiso comunicar. Él no quiso exaltar los milagros de Jesús, porque mucha gente sigue a Jesús por los milagros, por lo que Dios le puede dar, y no lo sigue como Jesús pidió que se le siguiera, tomando una cruz y siguiéndolo a Él. Porque el saber que Él es Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos vivir la vida con fe y esperanza en Él. Así que todo lo aquí descrito tenía un solo propósito: mostrar a las generaciones que Jesucristo era Dios. Y todo lo descrito de Él a través de todos los evangelios lo avala. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque así Jesús lo enseñó. Mire lo que dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 4, 44. Perdón, 24, 44. Lucas 24, 44. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Si nosotros entendemos, dice: esto está escrito de mí en la ley. ¿Qué libros corresponden a la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia es la ley. Se le llama la ley de Moisés, el Pentateuco. Después dice los profetas. Entonces todo lo que dijeron los profetas mayores y menores, los libros históricos, todo habla de Jesús. Y luego dice: y los salmos, 150 salmos. Es decir, todo el Antiguo Testamento solamente habla de Él. Por eso nosotros decimos que Jehová es Dios. Por eso decimos que Jehová es Jesús. Porque si la Biblia menciona a Jehová, y la Biblia, el Señor Jesús enseñó que la Biblia habla de Él, entonces Jehová es Dios y Jehová es Jesús. Y si leemos Colosenses, que más al ratito lo vamos a leer, Él dice claramente en la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesús. Nosotros vemos a Dios a través de Jesús.
Nosotros escuchamos a Dios a través de Jesús, porque Él decía, las palabras que yo les hablo no son mías, son de mi Padre que Él me envió. Así que por todos lados nosotros entendemos claramente lo que Jesús estaba enseñando, lo que Él quería mostrarnos. Toda la Escritura es el testimonio de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En otras palabras, la Biblia solo habla de Él. Posteriormente, cuando se hace el testimonio de Dios y de Jesús a través de la Biblia, de la misma manera Jesús le escribe a las iglesias. Y cuando leemos el capítulo 1 de Apocalipsis, leemos que es el testimonio de Jesús. Lo que Jesús quería hablar a las iglesias para los últimos tiempos. Así que si tú que quieres ubicar en los acontecimientos de los últimos tiempos, hay que estudiar profundamente el libro de Apocalipsis. Pero para que tú tengas la capacidad de entendimiento para la lectura de Apocalipsis, tienes que tener un cimiento firme de la Escritura, de las doctrinas básicas, de la profecía, es decir, que debiste haber leído Daniel, Ezequiel, y después para que puedas entender el Apocalipsis, que además no está en orden cronológico, sino que el capítulo 1 está con otro capítulo, el capítulo otro está con el otro capítulo, o sea, está todo como si fuera un crucigrama no armado, el cual tú tienes que armar. No está en una forma cronológica. Tienes que ir para acá, después para allá, después para acá y armar todo el rompecabezas para poder entender correctamente el Apocalipsis. Es por eso que aparecen falsas predicciones. Y como yo siempre digo, lo único que hace la gente al autonombrarse profeta y dar una profecía errónea, eso automáticamente lo constituye en un falso profeta. Una sola profecía no cumplida de una persona que se dice profeta, automáticamente lo constituye en un falso profeta. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que se predica en YouTube y lo que vemos, porque todo tiene una influencia. ¿Qué poder tiene la influencia de lo que leemos, hermanos? ¿Usted conoce a un joven llamado Mark Seward? ¿Alguna vez ha oído de él? Ese joven es un joven estadounidense. Él fue el asesino de John Lennon. Él era un ferviente seguidor de los Beatles. Un ferviente seguidor de Lennon. Pero un día, escuche bien, un día leyó un libro. Y después de que leyó el libro, ese libro tuvo una influencia en su mente y en su corazón tal que lo llevó a maquinar la muerte de Lennon. Él dice que escuchaba, después de leer ese libro, escuchaba una voz que le decía: mata a Lennon. Sabemos los antecedentes. Ellos habían declarado un día que ellos eran más conocidos, con más influencia aún que Jesucristo. Error garrafal. Toda la gente que se pone por encima de Cristo sufre graves consecuencias. La gente quemó los discos de los Beatles. Ya no los querían escuchar. Después apareció Lennon disculpándose, pero el mal ya había sido hecho.
El juicio de Dios un día vino a su vida. Todavía ese joven, cuando antes de matar a Lennon estuvo en la tarde en su casa y su esposa le dijo: no vayas a hacer lo que vas a hacer, arrepiéntete. Pero él insistió en escuchar esa voz a través de la influencia del libro que leyó. Así que fue y maquinó, se trasladó hasta Nueva York, estudió cómo Lennon entraba y salía de donde él vivía y donde él trabajaba. Lo esperó desde toda la mañana, todavía entró a una librería y compró ese libro que había leído anteriormente en su casa y lo traía con él. Después, en la tarde que Lennon fue a grabar, lo esperó. Y un fotógrafo les tomó una foto juntos. Y mientras le tomaba la foto, el joven le dijo: tómanos esta foto porque esta foto va a ser histórica. Él ya traía en su corazón matar a Lennon a través de la influencia de lo que leyó. Así que esperó al siguiente día en la madrugada, cuando Lennon llegó con Yoko Ono. Yoko Ono baja del coche, se adelanta de la limusina. El joven le sale entre la penumbra y le dice: señor Lennon, y le dispara y lo asesina. No huyó, no corrió. Él sabía que ese era su destino. ¿Y saben todo por qué, amados hermanos? Por lo que leyó. Así que tenga usted muchísimo cuidado con lo que lee, con lo que mira, con lo que escucha, porque tiene la influencia suficiente, si no proviene de Dios, para afectar su mente, su corazón, y llevarlo incluso a llevar a cabo atrocidades increíbles. Por eso la más fiel lectura es la Biblia. Lo mejor que nosotros podemos oír es la Escritura. Cuando leas, lee en voz alta. Te lo recomiendo. Porque ahí no solamente miras, sino también escuchas. Y tu comprensión es mucho mejor. Y tendrá la Biblia la influencia tan grande para que tú veas y descubras al Jesús de la Biblia. Al Dios Todopoderoso en la imagen de Jesucristo. Así es de poderoso, hermano, lo que nosotros leemos. Así que vemos después de la preparación de sus discípulos, vemos esa preparación porque Dios quería a través de Jesús que los discípulos se les fuera formando la fe. Ya los había probado, les había dicho: denles ustedes de comer en la alimentación de los 5,000. Porque los estaba preparando para que cuando Él fuera al cielo, Él partiera, los discípulos actuaran en fe al recordar lo que el Maestro había hecho y cómo lo había hecho. Ellos también replicaran lo que Jesús había hecho. Cuando nosotros leemos lo que Jesús ha hecho y cómo lo ha hecho, nosotros tenemos que replicar lo que Jesús hizo, tal y como Él lo hizo. No como otros dicen que se debe de hacer, sino como Él lo hizo. Jesús hizo esto, yo lo hago. Jesús no hizo esto, yo no lo hago. Así es como nosotros debemos de actuar. Así que Jesús ya había preparado sus vidas. Él estaba enseñándoles, y vemos que después del milagro de los 5,000, Jesús tenía por el Espíritu Santo que moraba en Él el poder creativo. Y en este pasaje vemos el poder sobrenatural sobre las cosas naturales. Porque cuando una persona anda en el Espíritu como Jesús, hace cosas sobrenaturales. No le da cabida al temor ni a la duda, que son los enemigos de la fe. ¿Ya escuchó bien?
¿Ya vio por qué usted tuvo tanto miedo en esta pandemia? Porque le vino el temor y entonces usted dudó de su Señor. Que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza. Y esa duda lo llevó a hundir y ha llevado a hundirse a muchas personas, como le pasó a Pedro y lo vemos en este pasaje. Por la duda y por el temor la gente se hunde, porque deja de ver a Jesús y enfoca su vista en las circunstancias, en los problemas y en las situaciones. De ahí que la Biblia nos tiene un principio: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que cuando tú dejas de ver a Jesús, tu fe mengua y te vas a hundir, no importa lo que estés haciendo. No importa dónde hayas puesto tu esperanza, tú te hundes. Así Jesús demostró ese poder que estaba en Él por el Espíritu Santo. Y mostró que Él era Dios porque Él no se sujetó a las leyes naturales y físicas que tú y yo tenemos. Y entonces caminó sobre el mar. Jesús en pocas horas, hermanos, mostró o hizo la demostración de cinco cosas que nos hacen ver que Él es Dios. Esto es lo que vamos a ver en este pasaje del 22 al 32. 5 cosas que nos muestran que Jesús es Dios. Primero, amados hermanos, lo primero que nosotros vemos es la autoridad divina de Jesús. Dios es un Dios de autoridad y Jesús tenía la autoridad. En el versículo 22 y 23 dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Miren, hermanos, cuando Dios está gobernando nuestras vidas y Él nos manda a hacer algo, nosotros obedecemos, sin importar lo que vayamos a enfrentar. Dice la Biblia que Jesús los mandó a la otra ribera. Como habíamos compartido otras semanas, el mar de Galilea estaba rodeado por varias ciudades, dentro de ellas 2 ciudades contiguas, que era Betsaida del lado gentil y abajo la Betsaida judía. Y ellos estaban en la Betsaida judía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue enviado a predicar a los hijos del reino, a los judíos. Todo lo que Jesús dijo, lo dijo por causa de los judíos. Cuando Pablo habla, él le habla a los gentiles. Lo que Pablo dice son los principios revelados de Dios que hizo Jesucristo, para que nosotros los gentiles los llevemos a cabo. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles. Nosotros somos una iglesia apostólica, no porque aquí haya 20 apóstoles. Somos una iglesia apostólica porque estamos cimentados en los principios de los apóstoles. Somos una iglesia profética porque estamos cimentados en los principios de los profetas, así como dice Efesios 2:20. Pero no porque hay profetas, ni tampoco porque hay apóstoles, sino porque el fundamento puesto por Dios está en nuestra iglesia. Entonces, por no entender eso, mucha gente se autonombra apóstol y se autonombra profeta, y dicen que son iglesias apostólicas y dicen que son iglesias proféticas. Por no entender esos principios bíblicos, por tener una teología denominacional y no tener una teología sistemática. Hierran en los conceptos y hierran en la palabra de Dios.
Así que nosotros vemos a Jesús que les muestra a los discípulos su poder, y en su autoridad divina los hace entrar en una barca para que se vayan a la otra ribera. Lógicamente Jesús, sabiendo, hermanos, todo lo que estaba aconteciendo, los envió por la orilla hacia la otra ribera, es decir, hacia la Betsaida gentil. Pero como el viento era contrario, yo no dudo que los discípulos, hermanos, ellos eran pescadores. Por eso veo la obediencia de los discípulos, porque ellos, siendo pescadores y al ver el viento contrario, aún así se aventuraron a obedecer a Jesús, subirse a la barca e ir a la otra ribera por la orilla, pero por el viento fueron arrastrados hasta el medio del mar. Y ahorita vamos a ver, hermanos, lo increíble. A mí se me hizo, lo estaba estudiando y fue increíble lo que vi. Lo que Dios me dejó ver. Tan solo, amados hermanos, el mar de Galilea mide 11 kilómetros de ancho por 21 de largo. Entonces ellos habían remado entre 5 y 6 kilómetros. Jesús estaba en un monte. Pero aunque tú estés en un monte, tú no ves a 5 a 6 kilómetros. Y los evangelios describen que Jesús los vio. Y los vio remando con dificultad. O sea, todavía hasta les vio las caras cómo estaban sudando. ¿Se dan ustedes cuenta del portento del poder de Jesús? Pero eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es que llegó exactamente donde ellos estaban, a la ubicación exacta donde ellos estaban. Oye, tú pone el Waze y pone el Google, te manda y luego llegas a un lugar donde ni es donde te mandaron la ubicación. ¿Sí le ha pasado? Porque hay muchos factores que ahorita vamos a ver, y vamos a ver ese portento, hermano, de lo que Jesús hizo. Vemos entonces esa autoridad avalada y demostrada en la alimentación de los 5,000, que hizo que pudiera mandar a los discípulos, que eran unos incrédulos: denles ustedes de comer. Ay, Señor, no, pues ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a toda esta bola. Sale otro: ay, por ahí encontré un chamaco que tenía 5 panes y 2 peces. A ver, ahí están. O sea, nosotros vemos la incapacidad de los seres humanos cuando Dios da una orden. Pero cuando Dios da una orden, tenemos que entender que Él nos va a dar los recursos para llevar a cabo lo que Él quiere. Él no nos manda sin espada y sin fusil. Él nos da una orden y sabe que hay una incapacidad humana para llevar a cabo las cosas. Pero Él va con nosotros. Y si nos ve alejados, apartados, y que las inclemencias de la naturaleza, del tiempo, de la vida nos han desviado, Él va a un encuentro con nosotros. Aunque Él tenga que caminar por las aguas y encontrarnos donde nosotros estemos. Cuando Él da una orden de autoridad, Él da los recursos. Es por eso que nosotros solamente obedecemos. Vean Tlalpan, una ciudad bendecida y prosperada, y llega uno y no ve ni prosperidad ni bendición. Lo único que uno encuentra es incredulidad en la gente. Han pasado 18 años y gracias a Dios, Dios ha transformado eso. Pero cuando yo llegué, yo no vi nada de lo que Dios me dijo. Pero yo me aventé porque yo sabía que iba bajo el respaldo de Dios. No es mi obra, es la obra de Dios. Así es que Él proveerá. Tenemos un evento de restauración, Él proveerá. Tenemos una salida con los jóvenes, Él proveerá. Ya está programada, chavos, julio nos vamos a Veracruz.
Así que yo los invito a que sean partícipes de los ministerios, porque ese es su boleto de ida gratis. Y aunque seas de la iglesia, si no fuiste a las reuniones, te vas a tener que esperar. Y si hay un lugar, vas a ir, y si no, no vas a ir. Porque aquí se trata de ser fieles a Dios y fieles a la iglesia. Ese es tu boleto. Para que tú no tengas ningún problema y ya nada más te sientes de esperar el día, agregues tus maletas y te vayas a Veracruz. Dios proveerá. Digo, si yo tuviera ahorita el dinero que nos vamos a gastar, los camiones que vamos a pagar, no lo tenemos, pero si es voluntad de Dios, Dios proveerá. Y Él nos va a dar. Le ponemos nuestros planes delante de Dios y decimos, Señor, es tu voluntad, lo hacemos. Y si lo hacemos, sabremos que tú vas a proveer. Así que, por su autoridad avalada, Él envía a sus discípulos y ellos, a pesar de ver la inclemencia, el viento contrario, se avientan por la orilla, pero el viento los arroja hasta el medio del mar. Pero obedecieron la orden del Señor. A fin de que eso sucediera, porque su reino no era terrenal en este tiempo, sino hasta el milenio, donde Él reinará por 1000 años, Jesucristo, 1000 años va a estar reinado en medio de nosotros. Dice la Biblia que iremos a Jerusalén. Pero échese este trompo a la uña. No va a haber mares. Solo reinos y ciudades, gobernantes. No va a haber barcos, no va a haber aviones, no va a haber coches. ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén? Gran misterio es ese. Pero si estamos en plenitud del Espíritu Santo, no sé, a lo mejor cerramos los ojos y aparecemos allá. O como Flash, o otros con sus alas. El Señor nos llama, hay clase. Hoy les dices, hay clase, y llegan con las lagañas en los ojos. No se bañaron, qué testimonio. Así que con su autoridad, hermanos, mandó que se fueran a la otra ribera, al lado occidental del lago. Marcos dice que hacia Betsaida, porque ya vimos que ellos estaban en Betsaida judía y a la otra ribera es la Betsaida gentil. Entonces se fueron por la orilla, pero el viento esa es su línea hacia donde Jesús les mandó, era hacia la Betsaida gentil, pero por el viento fueron desviados al centro del mar de Galilea. Marcos dice que a Betsaida, pero Juan dice que a Capernaum. Y entonces ahí es donde dice la gente, la Biblia se contradice. No, porque tú no lees, porque no entiendes, porque no tienes al Espíritu Santo que te guía y que te enseña y que te dice, mire, Jesús los manda a la otra ribera. Por el viento son desviados. Al ser desviados, entonces Juan dice, ya no vamos a Betsaida, ya vamos a Capernaum. ¿Ya ven? Porque Capernaum está del centro hacia el otro lado. Pero como son cosas que solamente Dios le revela a los hijos, por eso la gente no entiende. Por eso Jesús le decía, ¿por qué no oís mi palabra? ¿Por qué no escuchas lo que te digo? Porque vosotros no sois de mi Padre, sino vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras de Jesús, hermano! Así nos descubrió la familia satánica que hay en la tierra. Como el texto griego, dicen los teólogos, no es muy claro en cuanto a la situación geográfica, ya que Betsaida, donde ellos estaban, estaba a corta distancia del lado nordeste, es decir, de donde los mandó Jesús por la orilla hacia el mar de Galilea. Pero si ellos llegaron a un principio a la región de Betsaida, de Julias, o del lado judío,
Es comprensible porque Betsaida del lado gentil estaba en la dirección a Capernaum. Por lo que Marcos señala Betsaida y Juan Capernaum. Así conciliamos el pasaje, ya que Mateo declara que fueron a la otra ribera, por la orilla del mar. Pero como el viento era contrario, fueron arrastrados al medio del mar, por lo que Juan refirió Capernaum, ya que se desviaron en el camino por las condiciones climáticas. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que así nos puede pasar a nosotros. Que por alguna circunstancia ajena a nosotros, porque miren, hermanos, Dios no es culpable de que vengan las tormentas que inundan, los ciclones que azotan las ciudades y destruyen. Es Satanás. Lea el libro de Job y vea cómo atacó a Job, cómo vinieron vientos y destruyeron sus posesiones, porque Satanás tiene poder, él es el de la potestad del aire. Por eso cuando aquí viene un ventarrón, hermano, y nos sacude, yo digo, aunque se enoje el diablo, porque él quiere distraerlo a usted para que usted no escuche lo que yo le estoy diciendo y ponga usted más atención en que la lona se va a caer. Es por eso que yo me mantengo ecuánime, y aunque acá se está moviendo y luego en el video aparecen los hermanos jalándole ahí con desesperación. En ese último lo vi. Pero yo me mantengo ecuánime en la palabra, porque la palabra nos sostiene. Y aunque se caiga la tierra, la palabra nos sostiene. Así que así nos puede pasar. El enemigo usa las situaciones, aún el clima, para bloquear nuestros propósitos. Hace algún tiempo, cuando andábamos en el Ministerio de Salud, nos dirigíamos a atender a una familia allá por Tlanepantla. Íbamos Jenny, Cristian y yo en el coche y los íbamos a atender. Pero las inclemencias del tiempo, el tráfico, bloquearon las carreteras, no pudimos pasar. Pero nuestro propósito era atender a alguien y no sabíamos a quién. Entonces estábamos allá parados y les dije, hermanos, ya sé lo que está pasando. Algo se está oponiendo a que lleguemos a Tlanepantla por alguna causa. Entonces busquemos el propósito de Dios. Inmediatamente vino a mi mente la vida de mi tía de aquí, que vive en fracción 17. Les dije, no, regresémonos, ya sé dónde tenemos que ir. Vamos con mi tía. Llegamos a la casa de mi tía. Mi tío lo acababan de enterrar, que había muerto del COVID. Y estaban ellos ahí tristes y enfermos, todos contagiados. Toda la familia llegamos, los atendimos, les pusimos suero y evitamos que ellos también fallecieran. Entonces entendimos cómo el enemigo a veces quiere bloquear, pero Dios nos envía a otro puerto, a otro propósito, porque el propósito de Dios siempre prevalecerá. Así que cuando te halles que está bloqueado, que no sabes dónde dirigirte, dile, Señor, tal vez no sea ahí mi destino, entonces dime dónde. Y Él te va a llevar a un buen puerto, como le sucedió, y lo vamos a ver aquí en este pasaje. El propósito de Dios prevalece, hermano. Así nos pasa en la vida cristiana. El enemigo usa las fuerzas naturales, porque Él es la potestad del aire, también para apartarnos del camino. Pero Jesús, en su autoridad divina, nos salva, nos redirecciona y nos lleva al propósito. Jesús nos salva, nos redirecciona y nos lleva al propósito por su autoridad divina. Así pues dice que al terminar su travesía fueron a Genezaret. Ellos iban a la otra ribera. Fueron desviados por el enemigo porque el viento era contrario. Los lleva al centro del mar, lo cual nos dice cuál era el propósito del diablo: que ellos se hundieran y se murieran. Porque eso es lo que Satanás quiere en nuestra vida, que nos hundamos y que nos moramos. Pero nosotros debemos de saber que cuando Dios nos manda hacer algo, Él va con nosotros. Y aunque al principio no lo veamos y creamos que es un fantasma, lo que viene en medio de nosotros es Él que nos está diciendo que en Él hay esperanza,
que Él no nos va a dejar ni aún en el fin del tiempo. Él va a estar con nosotros todos los días. No importa las circunstancias que tú y yo estemos atravesando, Él un día va a venir a nosotros. Y se va a subir a nuestra barca y nos va a salvar. Así como lo hizo con sus discípulos. Esa es su autoridad divina. Mientras ellos entonces iban, Jesús oraba. Eso nos habla de lo que debemos de hacer los líderes. Mientras estamos nosotros diciéndole a la gente que está cerca de nosotros cómo se debe de hacer, nosotros debemos de orar por ellos. Porque ellos, al hacer la voluntad de Dios, van a enfrentar circunstancias difíciles. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste, líder? Cuando tú obedeces la voz de tu pastor está orando por ti, porque sabe que la obediencia a esa orden te va a llevar a enfrentar circunstancias difíciles, porque Satanás se te va a poner en el camino y te va a querer desviar, porque él quiere hundirte y él quiere matarte. Pero la oración va a hacer que Jesús se encuentre en tu camino y te salve. Por eso lo que muchos de ustedes no entienden es que mientras ustedes están durmiendo, hay alguien que está orando por ustedes. Yo creo que mis hijos a veces se preguntarán, ¿no? Como en la semana, ¿no? Me decía decía mi esposa, guarden silencio, niños, porque el pastor es su abuelo. Bueno, a mis nietos, su abuelo está durmiendo, tu abuelo está durmiendo, y a mis sobrinos, su tío está durmiendo, y como que ellos, pero pues si ya son las 11, ¿no? Pero ¿y qué en la madrugada? Pues tú estabas con los monstruos y yo estaba mientras orando por ti. Lógico que pues, yo me sigo porque pues yo me duermo más tarde. Porque aquí hay otra cosa, hermanos, gloriosa en este pasaje. Dice que en el verso 26 que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, tened ánimo, soy yo, o yo soy, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, si no me equivoco es el verso 20. Él dice que Jesús dijo, yo soy, es decir, usó la palabra inefable de Dios, el nombre de Dios, atribuyéndoselo a sí mismo. Y entonces dice que les dijo, no temáis, porque el miedo echa fuera la fe, pero la fe echa fuera el temor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero dicen que ellos iban en la cuarta vigilia de la noche. ¿Verdad? Todos sabemos, o si no lo sabe usted, en el medio romano, se decía que había 4 vigilias. La primera vigilia empezaba de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, la segunda de las 6 a las 9, después de las 9 a las 12, tercera vigilia, y la cuarta vigilia de la 1 a las 3 y de las 3 a las 6. Entonces ellos estaban en la última vigilia. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario? ¿Por qué Dios nos levanta a veces en la madrugada, en esa vigilia? Que se para usted entre las 2, las 3, o de las 3 a las 4. Porque es la cuarta vigilia. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde ocurren los milagros. Así que la próxima vez que sienta levantarse en la madrugada, párese, porque un milagro lo está esperando. Ahí es cuando Jesús camina sobre las aguas en medio de tus circunstancias. Esa es la hora extraordinaria para ver la mano de Dios en tu vida al siguiente día. Porque el pasaje nos describe que una vez que Jesús entró a la barca, dice que una forma milagrosa, el Evangelio de Juan, que ya estaban donde tenían que llegar. O sea, en cuanto Jesús pisó la barca con Pedro,
¡pum!, ya estaba todo claro. Pero estaban en medio del mar. Cuando Jesús entró a la barca, ya estaba todo claro y estaban en el lugar a donde iban. Los evangelios dicen que llegaron a Genezaret. Por lo tanto, es que Dios los direccionó hacia el lugar de su propósito. Por eso yo les digo que cuando perdemos el propósito, perdemos el destino, Dios siempre nos direcciona a donde debemos nosotros ir. Eso es lo bonito, hermano, de estudiar la teología y las escrituras. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el verso 19, que ellos habían remado entre 25 y 30 estadios. Otro evangelio nos dice que habían recorrido 5 o 6 kilómetros. Si como al principio hacemos medidas que de ancho medía 11 y de largo 21, entonces ellos habían remado entre 5 y 6 kilómetros, tal y como lo dice la Escritura. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia de forma sistemática. Más que levantarle el ánimo, más que incitarlo en su carne, a motivarlo a los sentimientos, yo deseo que esta palabra de fe llegue a su espíritu y transforme su corazón y le haga creer verdaderamente que el Dios que usted está siguiendo, que es Cristo, y entonces usted deposite toda su confianza en Él. Porque si Dios es con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Que se junten los demonios, que se junten los brujos, que se junten los hechiceros, que se junten los maldicientes, y no van a poder con nosotros. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está con ellos. El que está con ellos es un chalán de Dios. Hace la voluntad de Dios. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Está sujeto a su autoridad. Satanás demostró que Satanás estaba sujeto a su autoridad, porque él echaba fuera a los demonios de los hombres, sujetándose a la autoridad. Satanás no se sujeta a la persona que más ora, ni a la que más ayuna. Él se sujeta a quien tiene autoridad. Y el principio de la autoridad está cuando el comandante romano dice: yo soy un hombre sujeto a autoridad. Así que cuando yo le digo a alguien, ve, va, haz, hace, ven, viene. ¿Por qué? Porque él, al estar sujeto a una autoridad, a él le es delegada autoridad, y entonces él puede ejercer autoridad. Por eso una persona en una iglesia, por muy supercristiano que se crea, si no se sujeta a la autoridad, no tiene ninguna autoridad, y el diablo no se puede sujetar a él. Pero cuando Satanás ve que hay un hombre sujeto a autoridad, él se sujeta, no a la autoridad del hombre, sino a la autoridad que le ha sido delegada del cielo. Y la autoridad delegada del cielo hacia nosotros es a través de Cristo. Si tú te sujetas a Cristo como Cristo se sujetó al Padre, entonces la autoridad del Padre viene a Cristo, esa autoridad viene a ti, y el diablo se tiene que sujetar a ti. Y no porque tú seas algo, sino porque él se está sujetando a la autoridad delegada que proviene de Dios. Así es que allá afuera hay muchos cristianoides que dicen que el diablo, y reprenden. Me gustaría saber si están sujetos a su autoridad. Y si no, están viviendo una falacia del diablo. El diablo no se sujeta a la gente que más ora y ayuna, aunque todo eso es bueno. Se sujeta al que se sujeta a la autoridad. Así que aprenda esos principios, hermanos, y póngalos en práctica. Sujétese a su autoridad. Y el diablo, cuando usted tenga un problema, dígale: hasta aquí llegaste. Porque yo soy una mujer, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Así es que te vas. No porque yo sea algo, sino por la autoridad que a mí me sustenta, que es mi Señor Jesucristo. Ay, hermano, el día que la iglesia entienda esto, de verdad se van a acabar sus chillanerías por ahí. Así que como todo el viento era contrario, también dice la Escritura, fueron arrastrados a otro propósito.
Pero Jesús los encontró, mostró su autoridad. Al mostrar su autoridad, empezaron ellos a entender que Él era Dios. Después vemos, hermanos, su conocimiento divino. Su conocimiento divino. Los discípulos no llegaron donde Jesús los mandó, ya lo vimos. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo Jesús supo dónde estaban? Oye, se van por la ribera. Es como cuando te dicen, ay, nos vemos en el tianguis. Pues yo pienso que estás en el tianguis, pero luego me hablas, oye, estoy aquí en el tianguis, ¿dónde estás? Es que fui a la Urrera, pues yo te mandé al tianguis. O sea, ¿ven? Pero Jesús, a pesar de que los mandó a un lugar y ellos se fueron por otro lado, porque el enemigo también, ¿verdad?, los quiso sacar de su propósito y destino, a pesar de que ellos habían sido obedientes a Dios por la autoridad divina que Jesús tenía y les había mostrado en la alimentación de los 5,000. Entonces, ¿cómo es que Jesús llegó donde ellos estaban? Amados hermanos, estaban en el medio del mar de Galilea. Quiero que vean esto conmigo, hermanos, porque es algo extraordinario, de verdad. Yo lo estaba leyendo, lo estaba analizando y lo estaba escribiendo y fue verdaderamente increíble. ¿Cómo los ubicó? Les acabo de decir que aún con el Waze y con eso te mandan luego a veces a un lugar que no estás, aunque usan a vía satelital la ubicación y todo eso. Pero hay cosas que nosotros se nos pasa a veces. Yo le echaba la culpa a ese aparato, decía, cochino aparato, ¿para qué me trajo aquí si aquí no es? Pero cuando leí eso dije, sí, el hombre también se equivoca. Porque no se entienden muchas cosas, hermanos. Entonces dije, bueno, bendito WhatsApp y bendito Waze y bendito eso, porque nos ayuda mucho, aunque a veces nos desvía. Y vemos la imperfección. Fíjense, si ese aparato tiene imperfección para llevarte, a pesar de los satélites con los que se usan los programas, para llevarte a una ubicación. ¿Cómo es que Jesús, sin tener el Waze, sin tener el Google, llegó a la ubicación exacta? No, hermanos, esto es impresionante. De verdad, mírenlo conmigo. Jesús, amados hermanos, tiene conocimiento del destino de todos los hombres. Él sabe en qué minuto, en qué lugar y en qué segundo estás. Sabe los minutos, los segundos y el tiempo de tu vida. Sabe los tiempos, los minutos y los segundos de la vida humana, del destino humano. De cada persona, oye, yo lo puedo entender en general, pero de cada persona nos habla de su conocimiento divino. Dios en la eternidad sabe en qué momento estamos, en qué punto de nuestra vida en Dios. Sabe la circunstancia que estás pasando, es más, Él la puso, porque Él quiere que nuestra fe nos sea confirmada y acrecentada. Entonces vemos en Jesús, hermanos, su conocimiento divino de las cosas. Tiene control soberano sobre el cielo y la tierra. Manda y controla a los hombres, manda y controla a los ángeles, tanto caídos como santos. Manda la naturaleza e interviene en ella si Él quiere. Él sabe todas las cosas, aún el pensamiento de los hombres. Sus cabellos están contados. Conoce todos los billones de estrellas por su nombre. Y conoce a todos los hombres, los seres humanos, por su nombre. Sabe los acontecimientos pasados, los presentes y aún conoce los venideros. Él lo sabe todo. Claro, hermano, que sabía dónde estaban sus discípulos. En medio del mar. Marcos 6:48 dice que los vio. Vean, hermanos, los vio.
que remaban con dificultad. Él sabe las circunstancias que tú y yo estamos pasando. Él sabe si estamos remando con dificultad. Él sabe si los tiempos son contrarios. Él sabe, Él sabe, Él sabe. Él no está descuidado de nosotros. Él siempre está con nosotros. Él nos está mirando cualquiera que sea la condición en la que tú y yo estamos. Él mira tus sentimientos, mira tu corazón, sabe que estás sudando la gota gorda por las situaciones de tu vida. Él lo sabe todo. En medio de esa longitud de 21 kilómetros, 11 por 21 kilómetros de largo, hermanos. Marcos 6:47 dice que subió a un monte a orar. Pero aunque él estuviera ahí, ¿cómo es que él vio a 5.5 kilómetros de distancia? Yo no sé a cuánto esté aquel cerro que estoy viendo allá, que ya desaparece de mi visión. Bueno, yo no lo veo, lo que ya están al fondo. Pero veo así como una sombra que está allá atrás, que es la imagen de un cerro. No sé a cuántos kilómetros esté, hermano, pero 5.5 kilómetros. O sea, ya mi visión se empieza a disvariar desde aquellas construcciones que están allá y aquellos árboles. Allá atrás veo un cerro, pero yo no veo a la gente, ni conozco sus sentimientos, si están sudando, si van caminando, si están durmiendo. Pero dice la Biblia que Jesús vio que ellos remaban con dificultad. Para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, del conocimiento tan impresionante que tiene Jesús sobre la vida de las personas. Y que Él puede verlos incluso individualmente. ¿Cómo puede alguien común ver a esa distancia? Aún arriba de ese monte. Y lo que es más, saber las coordenadas marítimas de localización, la longitud y la latitud. La longitud y la latitud. La latitud, hermano, ¿qué distancia está? Ya sea cerca del polo norte a 90 grados, el cual se encuentra a 90 grados. Polo norte 90 grados. Polo sur al 90 grados. ¿En qué punto de distancia hacia arriba o hacia abajo estaba la barca? Ahora, la longitud. Como nosotros vemos cuando vemos la imagen del mundo, le ponen unas rayas que son los ecuadores o el ecuador. Entonces, ¿a qué latitud y a qué longitud, en qué punto exacto está? Cuando mire, hermano, el mundo está sufriendo, la tierra está sufriendo movimientos rotatorios y de traslación al mismo tiempo. Eso sin contar que los horarios de los países son diferentes. Entonces, darle al punto exacto, ahí es cuando yo dije, Señor, ya entendí, porque a veces se equivoca el Waze. Porque, aunque los aparatos han sido una bendición para nuestra vida, hermanos, ya nos perdemos menos los varones. Ya no sufrimos la vergüenza de preguntar, oiga, y ¿no? Ya no nos recrimina la mujer, mejor vamos a preguntar, yo sé dónde llegar, y nos desviamos siempre. Y gracias al Waze y a esas aplicaciones podemos llegar a un punto, pero aún esas fallan. Pero como Jesús no falla, hermanos, Jesús no falla. Diga conmigo, Jesús no falla. Ay, hermano, si esto no abre tu materia gris y te hace entender, yo no sé qué. Escucha esto. La latitud se mide en razón de los paralelos o líneas paralelas de los polos, ya sea norte al 90 grados y polo sur a 90 grados. Trazadas sobre el ecuador, la longitud a partir del meridiano de Greenwich. Alguna vez estudió eso, ¿verdad? Trazando líneas en el globo terráqueo llamadas ecuador, este a oeste.
Y las dos, latitud y longitud, se miden en grados, minutos y segundos. ¿Cómo Jesús supo en qué grado, en qué minuto y en qué segundo para que Él llegara exactamente al minuto, al grado y al segundo exacto de donde ellos estaban? Cuando aún se estaban moviendo sobre las aguas del mar, y las aguas del mar lógicamente los estaban direccionando a otro lado, y a otro, y a otro lado, y a otro lado. Y a pesar de eso, Jesús llegó en el momento exacto, en el segundo exacto, en el minuto exacto, a la latitud y a la longitud exacta de donde ellos estaban, en el mar de Galilea. Impresionante, hermano. Vemos el tremendo conocimiento de Jesús en todas las cosas. Una vez que tenemos la longitud, es decir, los grados, los minutos y los segundos, y la latitud, los grados, minutos y segundos, tenemos las coordenadas de localización. Es decir, cuando le decimos a alguien, mándame tu ubicación, tú no sabes que cuando tú le mandas la ubicación, esa cuestión tecnológica hace que se envíe la información de la longitud, la latitud, el minuto y el segundo en el que estás, para que se pueda regresar a la otra persona tu ubicación. ¿Ha visto que dice ubicación actual? Y otra dice ubicación, que es una ubicación que es permanente. Entonces, cuando tú das tu ubicación actual, quiere decir que tú vas a estar ahí y no te vas a mover, porque si tú te mueves, entonces se va a cambiar la orientación de donde tú estás. Eso es algo impresionante, hermano. Pero ¿cómo Jesús lo logró? Entonces, esas coordenadas que se forman y que además de repente van cambiando porque la tierra va rodando y se va trasladando, o sea, ay, hermano, yo no sé si acá haces entender, pero yo ya mi cerebro se me está fundiendo. Y que tú llegues a un minuto, a un segundo y encuentres a la persona a la ubicación que te mandó, aunque la tierra va girando y se va trasladando. Eso es impresionante. Pero Jesús no tenía nada de eso. Pero Él lo conoce todo, porque Él es Dios. Así que sin considerar las diferentes zonas horarias del mundo, los continentes que se mueven y otras cosas más, es de locos, hermanos, entender cómo es que Jesús supo la ubicación de sus discípulos en medio del mar de Galilea, porque aun si tú le dices a alguien, oye, está allá en medio del tianguis, sí, pero el tianguis está bien grande. Así vemos, amados hermanos, su conocimiento divino. Tercera cosa que vemos, su protección divina. Dice en el verso 26 y 27 del Evangelio de Mateo. Verso 26 y 27. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, los discípulos, dice la Escritura, viéndole, es una palabra griega, teoreo en griego, con H después de la T, teoreo. Miraron, eso significa que ellos miraron fijamente. Cuando tú clavas la mirada a algo, tus ojitos se hacen pequeñitos. Hasta eso tuve que estudiar, hermano, volver a leer los libros de medicina para entender, porque yo decía, ¿qué sucede cuando tú fijas los ojos? Cuando tú fijas los ojos, llega un momento que todo se empieza a poner como en penumbra, como si fuera una neblina.
Si tardas mucho con los ojos puestos en un lugar, llega un momento que se pone en neblina, porque el ojo tiene una función de abrirse y cerrarse según lo que estás enfocando. Cuando tú te permaneces en algo, llega un momento, por eso ellos vieron como un fantasma, vieron una silueta, no supieron qué era. Jesús les tuvo que hablar, diga conmigo, Jesús tuvo que hablar. Eso es importante, hermano. Eso es importante, eso debe de abrirnos nuestro entendimiento para que sepamos, hermano, sepamos que aunque nosotros no entendemos las cosas, lo único que tenemos que saber es que Dios va a hablar. Cuando nosotros no comprendemos ni vemos cómo, nosotros solamente debemos de escuchar la voz de Dios. Pero a pesar de que ellos escucharon la voz de Dios, Pedrito, ay Pedrito. Ay, ese Pedrito, con razón Satanás lo pidió para zarandearlo. Si eres tú, Señor, le dice. Si eres tú. O sea, pues ¿qué no lo acabas de oír? Miren, hermanos, ¿tú sabías cuando te hablaba tu mamá? Te gritaba, ¡Lupe! Ay, ya, manita, ya me voy. Esa es mi mamá. Y no la tenías que ver, ¿o sí? Sabías que era tu mamá. Salías corriendo. Y aún los jóvenes así, ¿no? Pero vean la incredulidad de Pedro, que a pesar, miren, no lo reconocieron, porque esa palabra significa que ellos fijaron sus ojos fijamente, entonces su mirada se paralizó, su horizonte se hizo más tenue como una neblina y no vieron a Jesús. Pero lo único que se hace en esos momentos es oír su voz, identificar que en medio de todo eso está Dios. Y es lo único que tenemos que hacer, escucharlo. Pero Pedrito, ay, si eres tú, entonces ni aunque no lo vio y lo escuchó, ni así creyó. Y así está la gente de hoy, hermanos. No ven, está bien, pero si no escuchan, no, ni cómo ayudarles. Ellos van a pasarse la vida viendo fantasmas, situaciones, en vez de oír la voz de Dios para salir de la situación. Oye, yo escucho que es el maestro que me dice yo soy. Yo le digo, ven maestro, ayúdame. No como Pedrito, si eres tú, yo voy. ¿A poco sí muy sabroso? Fue la frase que me vino aquí, hermano, porque yo soy de barrio, hermano, y disculpe a veces que hablo así, pero es que Dios me sacó de ahí, también soy ser humano, Dios me usa, pero también de repente hablo como hombre, como decía Pablo. Y yo dije luego, ¿a poco sí muy sabroso? Ya voy. ¡Asu! ¿Cuántos escuchamos así? Sí, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos son para no contarlo? Y llegamos a donde tenemos que llegar y el hermano no vino. ¡Uta! ¿Qué queda? ¿Cómo nos va a tocar? Y aquí están mis 5. Aquí están mis 5. Yo pongo el chesco. ¿5? ¿5? Pues no te estoy pidiendo limosna. No, hermanos, de verdad que somos bien sabrosos. Muchos Pedros hay aquí en el mundo. Entonces, también hay que considerar que eran entre las 3 y las 6 de la madrugada. Hay un viento recio, es contrario, todo se está moviendo, la neblina, o sea, muchas cosas, hermanos. Pero vean lo que debemos nosotros hacer cuando estamos en esas circunstancias. Dice que Jesús les dijo, no teman. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando hay malas noticias es no temer. Que el COVID, que el Omicron, que el Judicron, que el Cranky, que... No temas. Iglesia, no temas. Tenemos una protección divina.
Aunque los otros no crean ni lo vean, nosotros sí lo creemos. Y lo hemos visto. Y Él en toda esta pandemia fue fiel. Y aquí estamos. Así que lo primero que tiene que hacer en las circunstancias y noticias difíciles es no temer. No temas, porque el temor echa fuera la fe, pero la fe echa fuera el temor. No temas, confía. Sé prudente. Ponte esto, ponte acá. Me lo pongo, pero me lo pongo porque a veces cuando entro me lo piden, pero no así porque... Y ya tosió uno y... Por acá sale otro en la micro, en la combi, estornuda. Y tú... No temas. Jesús le dice, no temas. Es el factor personal que debemos de eliminar, el temor, poniendo atención, escuchando siempre la voz del Señor. Ten ánimo, yo soy. Si tú no entiendes que Él es el gran yo soy, miren hermanos, el estado de ánimo es importante en la adversidad. Sí, en el principio hasta damos un paso para atrás, pero después empujamos. No nos sumimos en el temor. Ese mundo va a ser puesto a prueba por sus maldades, porque está en contra de las Escrituras. Pestes y un montón de cosas van a suceder, pero tú y yo no debemos de temer, porque tenemos una protección divina. Así hizo Sadrach y Abednego. Mesac, Sadrach y Abednego. Sabe, oh rey, que el Dios de nuestros padres nos puede salvar de esta. Y si no, no importa. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, vivimos. Ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. No temas. Yo soy. Eyesh. En hebreo. Eyesh. Yo soy. Yo soy el que soy. Le dijo Dios en Éxodo a Moisés, Éxodo 3, del 13 al 14, les dijo: Eyesh, Aer, Eyesh. Yo soy el que soy. Señor, y si me dicen, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? ¿A quién voy a anunciar? ¿Cuál es tu nombre? Eyesh, Aer, Eyesh. Yo soy el que soy. Si tú no entiendes que Jesucristo es el Eyesh, el yo soy, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, hermano, siempre vas a vivir en temor. Así que Moisés vino con los israelitas, le dijo: Eyesh me envió a vosotros. Entonces Jesús se revela a sus discípulos como el gran yo soy. Yo soy el Todopoderoso, y si yo soy el Todopoderoso, yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. No quiere decir que no te pongas la vacuna, pero entiende, yo soy el que te estoy protegiendo. Y si te estoy enviando a que te la pongan, es porque yo te estoy protegiendo. Si yo no lo estoy pidiendo en este momento, no te la pongas. O sea, Él es. No ponga su confianza en la vacuna, que además de repente por ahí se mueren unos. Ponga su confianza en Dios. Me la pongo en el nombre del Señor, no en el nombre de la farmacéutica, ni en el nombre del conocimiento humano. Me lo pongo en el nombre del Señor. Porque si me la estoy poniendo es porque Él lo está permitiendo y lo está mandando. Pero mi confianza no está aquí. Mi confianza, mi corazón están en Él.
Pero hay gente que pone su confianza en las vacunas, hermano, al rato está muriendo. No que te vacunaste. Así que el estado de ánimo es importante. Y él quería levantárselos al decirles, yo soy. Entonces no importa lo que anuncie el mundo, hermano, Él es. Tenemos una protección divina. Di conmigo, tengo una protección divina. Así Jesús se reveló a sus discípulos para levantarles el ánimo. ¿Sabe que en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 25, Pablo enfrentó la misma circunstancia en el mar y la barca se movía y se movía y se movía, como dice la canción? Y estaba Pablo así también y todos gritaban y Pablo estaba ahí en un rincón viendo todo, ¿no? ¿Qué les pasa a estos, no? Viene un ángel y se sienta al lado de Pablo y le dice, ahí va el ángel con Pablo. Oye, Pablo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabriel? Pues es el mensajero, ¿no? ¿Qué pasó? Se va a hundir esto. Hijo, no me digas, sí, se va a hundir. ¿Y tú por eso están gritando esto? Sí, se va a hundir. Pues ya se dieron cuenta, pero ¿qué crees? Van a llegar con bien. ¿Ah, sí? Ah, bueno, dale las noticias estos. Y ya se para Pablo y les dice, ¿saben qué, señores, señores? El Dios de mis padres les predica. Y les dice, Él nos va a salvar. Dice que llegaron después de que sufrieron la situación. Y entonces ellos creyeron en Jehová. Creyeron en Jesucristo. Pero ven la actitud de Pablo, todo estaba contrario, igual. Pero él ya confiaba en el Señor. Pablo ya había madurado esas cosas. Él seguía avanzando en medio de las circunstancias. Así tú tienes que avanzar en medio de las circunstancias. No te puedes quedar ahí con temores, con miedos, con angustias. Avánzale. Aprovecha que Dios te dio vida. Aprovecha que estás aquí. Aprovecha que puedes seguir. Aprovecha la oportunidad. Después vemos, amados hermanos, su amor divino. Dice el versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí vemos principios, hermanos. ¿Por qué dudamos? Por nuestra poca fe. ¿Qué nos hace tener, qué nos necesitamos tener más fe? ¿Cómo adquirimos la fe? O sea, nosotros tenemos que ir armando para encontrar los principios de Dios. ¿Cómo adquirimos fe? Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo aumento mi fe? Tengo que leer las escrituras. Tengo que llenarme de lo que Dios hizo, como Jesús lo hizo, para que yo lo imite. Y entonces la fe venga a mi corazón. Entender que los discípulos estaban en circunstancias adversas, pero que al ser obedientes por esas circunstancias adversas, Jesús fue a ellos, los salvó. Y además, hermanos, aunque Pedro le dice una tontería a Jesús, Jesús por su amor le dice, ven, porque Dios nos ama y quiere cumplirnos lo que nosotros queremos, pero a veces le pedimos tonterías, pero aún a eso por amor nos lo concede. No era mejor, hermanos, yo estaba analizando, que no era mejor que le hubiera dicho, Señor, si eres tú, ven a nosotros, sálvanos. No, hermano, Pedro era bien sabroso, por eso dije, ¿qué a poco así muy sabroso? Ya va. Egoístamente, como un ser humano, ¿verdad? Sálvame a mí. Y ellos, pues hay que se los lleve la barca. O sea, vean, hermanos. ¿Por qué no decirle, ven, sálvanos? No, sálvame, yo voy a ti. Vean, hermanos, cómo la gente, así somos nosotros. Somos egoístas. ¿Y qué de tus hermanos? ¿Y qué de tu familia? Sálvame a mí, a los demás que se los lleve el infierno. Al fin yo ya soy salvo. Sálvanos. Ven a la barca, Señor, sálvanos a todos.
Entra a mi casa, sálvame a mí y a toda mi casa. Sálvame a mí y a toda mi familia. No, yo ya voy a la iglesia. Pues si ellos no quieren venir, que no vengan. Sálvanos a todos. Di conmigo, sálvanos a todos. Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, hermanos, haz un milagro conmigo. ¿Cuánto quieren ver milagros? Así somos. Haz un milagro conmigo. Pero al ser egoístas, al rato nos estamos exaltando. Yo soy el de los milagros. Ya le dicen el Señor de los milagros. Y si Él no ora por él, no va a ser sanado. Hermanos, yo, el pastor, no soy el Señor de los milagros, ¿eh? Usted no necesita que yo lo toque, usted necesita que Él lo toque a usted. Y usted es tocado por Él por la fe. No la fe en mí, la fe en Él. Así que usted pasa al frente, no necesita que yo le toque la mano, aunque Dios a veces me manda a hacerlo, pero no necesita eso, usted necesita ser tocado por Él. Y que usted tenga la fe suficiente para recibir el milagro que Él verdaderamente quiere hacer con usted y con toda su familia. No soy yo. Así que si pasa un pastor o un líder ora por usted, usted va a entender que es la mano de Dios en él que le está diciendo, aquí estoy. Pero no te puedo hacer lo que tú quieres porque en ti no hay fe. Hombre de poca fe. Tú pediste, tú veniste, caminaste 3 pasos, pero ¿qué crees? Te hace falta fe. Para lo que tú me estás pidiendo, Pedro, te hace falta fe. ¿Cuántos hemos pedido sanidad? Y no hemos recibido. Y no porque Dios no pueda o no nos escuche, sino porque somos carentes de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y a veces venimos aquí a la iglesia, nos distraemos, no está nuestra mente en la palabra de Dios, no tenemos un cuaderno para ir anotando y reflexionando sobre las cosas. No vemos la repetición en la semana, por si al caso algo no entendí, por si algo menos le voy a dar like para que ese video siga transmitiéndose a otras personas. Pues si lo único que vemos en el Face son nuestras vanidades. Parece que nos estamos vendiendo, ¿qué es a 5 pesos el aguayón? Es lo único que vemos. No usamos estas cosas benditas para cosas, hermanos, que debemos de usarlas. Es triste, hermanos, porque a veces me meto en los Facebooks de los jóvenes. Jovencita, ¿qué crees? Ya vi tu Face. Tu papá no lo ha visto, pero yo ya lo vi. Hay jovencitas que están aquí paradas, aquí al frente cantando, y no hay un solo mensaje de parte de Dios. Uno solo, no hay uno. Pero aquí están. Hipócritas. Yo sí soy un mal padre. Porque a mí sí me interesan mis hijos, los hijos que el Señor me dio, las ovejas del prado del Señor. Así que tú puedes decirme que soy el padre más malo del mundo, el pastor más malo, que ando visitando tus face. Por eso me borran, por eso no me tienen. Por eso muchos de ustedes no me mandan solicitud, porque no quieren que yo vea sus perversidades. Para que no los saque a la luz cuando publiquen una tontería. Porque yo sí contesto cuando ponen tonterías. Los pongo en su lugar, donde deben de estar. Si tú me tienes a mí en el Face, qué bueno, hermano, Dios te bendiga. Pero si tú no me tienes, ya sé por qué no me tienes. Prefieren, hermanos, darle gusto al mundo y al diablo que al Señor Jesucristo. No hay un solo mensaje, hermanos, de muchas jovencitas y jovencitos que se dicen cristianos de parte de Dios, hermano. No hay un solo mensaje. Porque no quieren perder sus malas amistades, sus perversas amistades. No han entendido que Él es. Y por eso sufren consecuencias. El castigo del mundo viene a veces sobre los hijos porque no aman a Dios.
porque no lo respetan, porque no le rinden humillación. Eso a mí me entristece mi corazón. Y no es que yo esté buscando, porque a veces estoy ahí y me dice Dios, me empieza a darle así, a ver, métete con esa. Empieza uno a ver, date cuenta, háblale, dile. Y yo tengo que decirte, jovencita, tengo que decirte, jovencito, no seas hipócrita. Entrégate a Dios. ¿Vas a cantarle a Dios? ¿Vas a estar aquí al frente? ¿Vas a estar sirviéndole a Dios? Sírvele bien, pero no seas hipócrita. Dura es esa palabra, le decían a Jesús. ¿Quién será salvo? Quien oiga. ¿Por qué no oís mi palabra? ¿Por qué no obedeces mi voz? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre queréis hacer. Así de directo soy esta mañana, hermano. Porque Jesucristo es Dios. Y tú no entiendes eso. No entiendes la santidad de Dios. No entiendes que todo está en el conocimiento de Él. Que Él te está viendo. Él vio todos tus mensajes. Él ve todo lo que piensas. Todo lo que hay en tu corazón. Toda tu vanidad. Toda tu soberbia. Y tiene que ser derribada hoy. Cambia de face. Pero no para que otros ya no te busquen. Cambia de face para que por fin publiques algo digno de Dios. Algo de lo que dices ser. Pero creen que nada más los jóvenes están así. Los adultos, hermano, los adultos. Pero son líderes. Pero están aquí en la iglesia los domingos. Y vean lo que publican, hermanos. Vean, nada más vean. Tienes algún hermanito y nada más ve lo que publica tu hermanito. Tonterías. Filosofía barata de a 3 pesos. Y no la palabra de Dios, no los principios de Dios, que son vida eterna al que los lea. Algún amigo lo va a leer, algún amigo le va a tocar su corazón. Tú no sabes porque es Dios. Tú solamente eres el instrumento. Hermanos, hay que dejar la hipocresía. Cristo viene y tú sigues de hipócrita. No, qué mal testimonio. Oye eso de Pedro. Si eres tú, dudaba. La gente duda que Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios. La gente duda. Tú dudas que Él es tu Salvador, tu libertador. No has entendido lo que Él hizo en la cruz. Lo escupieron por la maldad. Le arrancaron la barba hacia jalones. Lo patearon. Lo escupieron. Lo humillaron. Lo latiguearon. Lo llevaron a la cruz. Le clavaron los clavos entre las manos. Lo amarraron. Estuvo sufriendo, derramando todas sus lágrimas y toda su sangre por ti, por mí, y tú sigues escupiendo su rostro con lo que estás publicando, con lo que estás permitiendo que venga en este aparato. Entiendo que tenemos amigos inconversos, pero tú no debes de seguirles la corriente. Tiene más likes las barbaridades de tu amigo y las barbaridades que publicas que una publicación de parte de Dios. Ve, hermano, aún la iglesia publica y ni siquiera tú le das un like para que sea recomendado eso que está ahí. No, recomiendas la barbaridad de tu amigo, la filosofía barata de que alguien publica. Yo camino en hasta filósofo, yo camino en este mundo, alejada de la oscuridad, brillando en la luz. ¡Cálmate! Si nada más me falta estar ahí para darle 2 cachetadas. Jovencitos publicando, según bien. Disculpe mi risa, hermano, pero no la puedo contener. Según sus filosofías baratas de a peso. En vez de que pongan ahí cosas de parte de Dios, pues no leen la Biblia, ¿cómo van a poner?
Andan leyendo babosadas, tonterías, que al rato, no sé, vaya a ser que te va a hacer como este joven Mark Swinard que fue y mató a John Lennon, por la tontería que estaba leyendo, por la influencia espiritual que hay en lo que leemos, en lo que vemos y oímos. El discernimiento del cristiano es para discernir entre lo bueno y lo malo. Hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas. Toma las buenas, desecha las malas, punto. Pastor, pero es que eso no es de Dios, ni lo que traes puesto es de Dios. Eso es también vano, pagano, pantalón de mezclilla, los pantalones, todo es pagano. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entiende esa frase un día en tu vida y se va a caer el religiosismo de tu corazón. Estás en el mundo, o sea, vas a participar de la forma de vestir, del jabón, de la comida. Lean la carta a los Corintios. Los Corintios tenían ese problema. Dijeron, oye Pablo, sabemos que la carne que se vende allá en el tianguis es sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo viene y les dice, miren, lo que ellos sacrifican, lo sacrifican a los demonios, pero nosotros por la oración esa comida es santificada. ¿O acaso el carnicero donde compras es cristiano? Aquí hay un carnicero cristiano, vaya con él sí dedica las cosas a Dios. Pero cuando usted va con un carnicero que no es cristiano, él ya dedicó su venta, adivine a quién, a los ídolos, y tú te lo estás comiendo. Entonces viene el principio de Pablo y dice, lo que Jesús dijo, no hay nada, que lo vamos a ver en el capítulo 15, no hay nada fuera del mundo que nos pueda contaminar. Lo que te contamine, lo que sale de tu boca. No es lo que nos ponemos encima, es lo que hablamos. No es lo que comemos porque va a la letrina, es lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber quién es alguien? Escúchalo hablar. Descarga su odio hacia los demás, su rencor, su envidia. Ay, a veces el hermano se compró coche nuevo. No, pues sí, es que es ser narcotraficante. Se dice cristiano, viene a la iglesia. Ah, su envidioso. En vez de que le des un abrazo, hermano, que Dios te siga bendiciendo, pásame algo por ahí. Pareces el abrazo, hermano, para que te jale algo. Pero no andas de envidioso. Porque otros logran lo que otros no logran, porque no saben pedir. ¿No dice eso la Biblia? Piden, no reciben, porque no saben pedir, porque no leen la Biblia, porque no tienen principios. No hay fundamentos de la Escritura para que tú sepas cómo obtener las cosas. ¿Acaso aquel que no escatimó a su Hijo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces deja la envidia. Dale gracias a Dios por lo que tiene. Conténtate con lo que tienes. Y después dile, Señor, ayúdame. Y vas a ver la diferencia porque Dios ve el corazón. Dios nos ama, hermanos. Pero muchos desperdiciamos ese privilegio. El ímpetu que tenemos, tu temeridad, no son suficientes. Hace falta fe. Eso le hizo falta a Pedro. Señor, yo voy. Temerario, impetuoso. Pero ¿qué pasó? Al final le dijo el Señor, hombre de poca fe. Entonces, no es el... Sí, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué? No, ¿por qué no llama aquí? Todos ponemos y que... porque sí, muy sabrosos. Si son bien codos, deja que pase y vas a ver cómo son de codos. No sean sabrosos, hermanos. Sí, ímpetu, temeridad, pero les hace falta fe. La fe es la que mueve las montañas. No nada más el... ¿qué? Hermanos, el lugar de la seguridad no es cuando no tenemos problemas. La gente se siente segura cuando no tiene problemas. Yo estoy seguro, haya problemas o no haya problemas, porque Él está conmigo.
Él es el gran yo soy. Él es, en su amor divino, Él me protege. Yo no lo merezco, yo no he hecho nada, pero Él me ama, Él lo va a hacer. Por último, amados hermanos, nosotros vemos el poder divino de Dios. Dice, amados hermanos, el versículo 32. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vean nada más. Nada más falta que Jesús suba en tu vida para que se calmen las circunstancias. Es lo único que falta. Que Él se suba a tu barca. Que tú le des chance. Que tú le des la oportunidad. Así vimos como que el viento esperara que el milagro ocurriera en cuanto Jesús, en su poder autoritario, en su poder divino, hiciera que las cosas ocurrieran. Cuando se cumple el propósito de Dios, todo viene a la calma. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. ¿Y a quién se debe de adorar? Solo a Dios. Entonces, ¿por qué adoraron a Jesús? Porque Él es Dios. Ellos, al ver lo que había hecho, había caminado por las aguas, los había alcanzado, había encontrado la latitud, la longitud, el minuto y el segundo exacto y los grados exactos para llegar a ellos, no es cualquier cosa. Se dieron cuenta que el que estaba frente de ellos era Dios, entonces lo adoraron. ¿Por qué entonces las sectas destructivas dicen que Jesucristo es Dios? No es Dios porque no entienden esto. No entienden la humanidad y la divinidad de Dios actuando en Jesús al mismo tiempo, por su relación con Dios. Jesús nos extiende la mano, hermano, cuando estamos en las situaciones difíciles como a Pedro. Pero la salvación es de dos. Él nos la otorga, pero nosotros la tenemos que tomar. Inmediatamente que Él nos ve en circunstancias difíciles, extiende la mano, pero muchos no nos agarramos de ella. Tómate de la mano de Dios. Él la tiene extendida siempre hacia los seres humanos, sean buenos y sean malos. A todos está dispuesto a ayudarlos. Pero esta acción es de dos. Cuando Dios quiere salvar a alguien, Él siempre extiende su mano, pero necesita que tú también le extiendas. La pregunta en esta tarde es, si a pesar de toda la tormenta que has vivido, estás pasando, hoy puedes escuchar que Dios está extendiendo la mano sobre de ti, diciéndote, deja de vivir esa vida que estás viviendo. Apártate del mal, de esta generación malvada y perversa que un día va a sufrir la consecuencia por sus maldades. Dios no está dormido. Él está profundamente entristecido por todo lo que el ser humano está haciendo. Y un día Él va a desatar la ira sobre de cada uno de ellos. Estaba leyendo que según los israelitas, ellos predicen que los únicos continentes que van a sobrevivir a la ira de Dios es el continente americano y el área donde está Israel. Posiblemente Europa, Rusia y muchos países más ya no existan. Eso es lo que ellos dicen. Falta ver lo que Dios dice. Pero fue un aliciente cuando yo lo leí. Dije, Señor, será tan grande tu misericordia que nuestro hermoso México va a tener la oportunidad de vivir. A pesar de todo eso, vas a tener misericordia para que cuando venga la predicación de esos judíos hacia el mundo, nuestra nación mexicana por fin sea salva. No lo sé, Señor, pero si es tu voluntad, qué bueno.
Pero no necesitamos llegar a ese punto, hermano, porque tú y yo ya estamos en una edad, y si tú ya pasas de los 60, quiero decirte que tu cita con Dios está cada día más cerca, cada segundo, cada minuto más cerca. Y si tú no estás en el camino de la salvación, aquí está la mano de Jesús, ven al frente. Si tú vienes por primera vez, aquí está la mano de Jesús estirándote, diciéndote, yo quiero salvarte, ven. Así es que si hay alguien hoy en esta tarde, yo lo invito, ven al frente. Toma la mano del Señor, sé salvo. No padezcas en medio de esta generación malvada y perversa. Ven al frente. Póngase de pie, iglesia. Es increíble que instantáneamente todo ocurrió. Mateo dice que cuando subió a la barca, el viento se calmó. Marcos dice que al instante llegaron al lugar donde tenían que llegar. Juan dice que al manifestarse él como el gran yo soy, y les dijo, no temáis, yo soy, cuando bajan de la barca se dieron cuenta en un segundo que ya no estaban en medio del mar, sino que estaban en el lugar donde debían de haber llegado, a la donde Dios los direccionó, que era Capernaum. Así es Dios en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en medio de las circunstancias adversas. Ellos no habían entendido lo de los panes y los peces, dice el Evangelio de Marcos, porque su corazón estaba endurecido. Así es la gente, cuando no entiende por su corazón endurecido, entonces no pueden ver la mano de Dios. Mira conmigo esto, hermano, solo lo voy a mencionar. A Jesús se profetizó que lo adorarían en Ezequiel 10 del 1 al 18, en Isaías 6 del 1 al 4, en el Salmo 148 del 1 al 2, en el Salmo 29 del 1 al 2. Ya se había dicho que Jesucristo era Dios, por tanto iba a ser adorado. Jesús enseñó que Moisés y los profetas y los salmos hablaban de Él. Jesús desde su nacimiento fue adorado. En Mateo 2:11 vinieron los sabios de Oriente y lo adoraron. En su ministerio y vida fue adorado. En este capítulo 14 de Mateo, en el verso 33, dice que los discípulos, al ver lo que había pasado, el poder, la majestad de Cristo en su vida, ellos lo adoraron. En Juan 9:35 también Jesucristo fue adorado después de llevar a cabo un milagro al sanar a un ciego. Le dijo, se encontró con el ciego después de haber confrontado a los fariseos y después de haber sido humillado. Jesús lo encuentra y le dice, ¿entiendes lo que te sucedió? Y dice, solo sé que alguien me sanó. Si yo estuviera frente de él. Y dice, ese que te sanó soy yo. Entonces el ciego cayó de rodillas y lo adoró. En su muerte, dice Marcos 15:39, que también fue adorado. En su resurrección fue adorado. Dice Mateo 27:54, Juan 20 del 26 al 29. Fue adorado. En el cielo, cuando subió y ascendió al cielo, Apocalipsis 5, 12 al 14, dice que fue adorado. Dice Filipenses 2, 9 al 11, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, por lo tanto, Él será adorado. Y después será adorado por toda la eternidad. Dice Apocalipsis también, en el capítulo 5, verso 12, que será adorado. Los ángeles del cielo y todos los santos lo adoraremos. Jesucristo es Dios, hermanos. Por lo tanto, como dice el libro de los Salmos, adórelo toda la tierra. O como Jesucristo mismo lo dijo al adorar a su Padre y le dijo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, amén, amén.
Escucha, Israel, nuestro Dios, uno es. Esas son las palabras de Jesús en hebreo, cuando Él dijo Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él adoró al Padre como Él sabía que iba a ser adorado. Jesucristo es Dios, lo crea la gente o no lo crea. Pero esa es una gran responsabilidad para nosotros al saber lo que Él es Dios. Para que nosotros tengamos la reverencia debida a su nombre, la reverencia debida a sus enseñanzas, la reverencia debida a su palabra, la reverencia debida a su ser. Y cada día de la semana, en este lugar, aquí donde Dios ha puesto su nombre, en Neslalpan, todos lo adoremos, lo exaltemos y lo glorifiquemos. Y al unísono digamos que Jesucristo es Dios sobre la tierra, sobre los cielos y debajo de la tierra. Así nosotros adoraremos solamente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único Dios verdadero que existe aquí en el universo, aquel que conoce todas las cosas, aquel que es infinito en conocimiento y sabiduría, aquel que está en todo lugar, aquel que me mira cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy con gozo, cuando estoy esperando algo de Él. Él es Dios, y por cuanto Él es Dios, es digno que toda esta iglesia lo adore y tenga una actitud de adoración hoy delante de Él. Y que todos los que estamos aquí presentes nos rindamos ante su presencia y adoremos su santo nombre puesto aquí en Neslalpan, en esta iglesia. Y hoy lo confesemos y le digamos: Señor, tú eres Dios, tú eres digno de ser adorado.